Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su segmento ¿Sabías qué? Gracias por escucharnos y Dios les bendiga por todo su apoyo. Bien, iniciamos. ¿Sabías por qué Dios reconoció a Isaac como el único hijo de Abraham? Esta pregunta es muy interesante y muy válida. Recordemos a manera de resumen la historia, Génesis capítulo 22, donde escribe los detalles. Vamos a leer un par de textos para tener un contexto más general. Génesis 22, del 1 al 2, siempre lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Luego el versículo 10 hasta el 12 de ese mismo capítulo 22. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En estos textos leídos literalmente, Dios reconoce a Isaac como el heredero de las promesas. Esto no sería problema para nosotros, porque conocemos la historia de Abraham en este punto. Sin embargo, también conocemos que Abraham tuvo otro hijo que se llamó Ismael, el cual lo tuvo con su esclava egipcia Agar. Pero ¿cómo dilucidar entonces esta situación? Vayamos a la Biblia, porque la Biblia tiene las respuestas que todos necesitamos en un momento en el que las cosas no están muy claras para nosotros. Para contextualizar, Dios le prometió a Abraham un hijo de su esposa Sara cuando éste tenía 75 años de edad. Pasaron 11 años y esa promesa aún no se había cumplido. Abraham era viejo y Sara era estéril. Entonces, al preguntarse cómo habría Dios de cumplir esa promesa, Sara decidió que Agar, su esclava egipcia, fuera el medio por el cual esa promesa se cumpliría. Lamentablemente, aunque Abraham aceptó, esta solución humana trajo más problemas, pues en su impaciencia desobedecieron a Dios y quizás por ese momento no confiaron en el Señor, sino en su propia sabiduría. Recordemos que aparentemente esta era una práctica bastante común de la época, que también se registra en Génesis 30 con las esposas de Jacob, que la esposa daría una esclava a su marido, pero cualquier hijo nacido sería considerado como hijo de la esposa. Esta era la antigua maternidad. Aunque esto pudo haber parecido una solución viable para Abraham y Sara, en realidad causó más problemas que soluciones. Agar finalmente consiguió un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara y ella apeló a Abraham para pedir ayuda. Abraham dijo a Sara que simplemente debía actuar como considerara conveniente, por lo que comenzó a maltratar a Agar y ésta huyó al desierto. Allí se le aparece el ángel del Señor y le ordena volver a casa de sus amos y concebir a Ismael. Entonces, ¿por qué Dios no reconoció a Ismael como heredero de las promesas hechas a Abraham? Si conoce la historia, sabrá que cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le aparece nuevamente y le recuerda la promesa del nacimiento de Isaac. Al año siguiente nace Isaac, el verdadero hijo de la promesa, nacido del matrimonio de Abraham y Sara, tal como Dios lo había prometido. Entonces, como ellos invalidaron el pacto,
la promesa no podía cumplirse de esa manera, sino según la voluntad de Dios en tiempo y también en forma. Por eso Dios llama a Isaac el único hijo de Abraham. Entonces las implicaciones y consecuencias del nacimiento de Ismael no se dejaron esperar, se hicieron patentes y la familia evidentemente sufrió. De hecho, Dios permitió que Agar y Ismael salieran de la casa de sus amos, pues no iba a heredar con ellos. De hecho, si usted conoce la historia, los ismaelitas vivieron en franca oposición con sus parientes. Un caso, por ejemplo, que podemos recordar son los mercaderes ismaelitas, quienes compraron a José. Esta es solo una muestra de la enemistad que había entre estos pueblos. Todavía los árabes musulmanes consideran a Ismael como un patriarca por ser el primer hijo de Abraham. Sin embargo, en la Biblia y en el cristianismo es claro y contundente en aclarar que Isaac es el único y heredero de las promesas. Entonces uno se pregunta cómo podrían haber sido diferentes las cosas si Abraham simplemente hubiera confiado en Dios para cumplir su promesa sin necesidad de añadir ayudas humanas. Pero además el Nuevo Testamento nos habla de manera alegórica sobre este conflicto entre Sara y Agar. El apóstol Pablo entendió a la perfección cómo el plan de Dios es perfecto, pero la intervención humana interfiere en los propósitos y las personas evidentemente tienen que sufrir consecuencias por eso. Gálatas 4 del 21 al 31. Le recomiendo leer este texto con mucha calma para que pueda entender de qué es de lo que estamos hablando. Voy a leérselo para que tengamos un contexto general. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Vamos tratando de entender cuál era el pensamiento de Dios y su plan acerca de esto. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo utiliza la historia de Sara y Agar y de sus hijos Ismael y Isaac como símbolo de dos grupos, basados en dos pactos. El primero es de esclavitud a la ley, el segundo de libertad. Ismael, hijo de Abraham y Agar, nació según las leyes naturales humanas, mientras que Isaac, el hijo de Abraham y Sara, nació por intervención divina en cumplimiento de la promesa. Agar representa la ley dada en el monte Sinaí, la cual somete al ser humano a la esclavitud. Ismael es nacido de la carne, pero Isaac es nacido del espíritu. Aquí se marca un contraste muy importante entre ambos pueblos. Así que con estas explicaciones esperamos haber respondido a esta importante interrogante: ¿y por qué Ismael no es reconocido por Dios como hijo de la promesa, ya que fue concebido fuera del matrimonio entre Abraham y Sara? Recordemos que hemos sido llamados a vivir en libertad y no en esclavitud, pero debemos confiar en que los propósitos de Dios se cumplirán, pues sus promesas son fieles, son verdaderas y también son eternas. Ojalá nunca intentemos resolver las cosas a nuestra manera para no interferir con los planes de Dios y sufrir las consecuencias de nuestras propias desobediencias. Hasta aquí el segmento ¿Sabías qué? Del día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestros programas. No olvides suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenezer.
Gracias a todos por escucharnos, que el Señor Todopoderoso les bendiga.